fortalezas. Derribando fortalezas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando fortalezas. En los próximos minutos, a través de estas ondas radiales, seremos testigos del extraordinario poder de Dios. Estamos a punto de iniciar con tiempos de alabanza, escuchando una poderosa palabra de Dios. Vistámonos pues de toda la armadura de Dios y comencemos derribando fortalezas. Derribando fortalezas. Destruyendo fortalezas, destruyendo fortalezas, destruyendo fortalezas, en el nombre de Jesús, Jesús. El lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Derribando fortalezas. Comenzamos. Comenzamos. Destruyendo fortalezas, destruyendo fortalezas, en el nombre de Jesús, Jesús. Hoy quiero compartirte este mensaje que Dios puso en mi corazón. Desde la semana pasada Él lo puso en mi corazón y pues yo lo quiero compartir contigo. Y pues para esto te voy a invitar a que le pidamos a nuestro amado Dios que sea llevando su palabra como ese martillo que rompe la roca, y pues que lo haga correr velozmente y que cumpla el propósito para la cual ha sido enviada. Así que en el nombre del Padre, Señor amado, te pido que tomes el control de todo esto, Señor. Oh amado Señor, yo sé que este mensaje que usted ha puesto esta noche, Señor, va a dar respuestas a muchos, Señor. Va a ayudar a aquellos que están alejados, Señor. Aquellos, Padre mío, que por una u otra razón han estado apáticos, insensibles al llamado, Señor. Estamos viviendo ya días peligrosos, los últimos días, Señor. No sabemos a qué horas va usted a regresar, cuándo va usted a venir, Señor, pero usted dice que velemos y oremos, Señor, como usted lo ha dicho, y en el nombre de Jesús, Padre, yo le pido que haga correr velozmente esta palabra, Señor, y que cumpla el propósito para la cual está siendo enviada, Padre. Haga volver el corazón del Hijo al Padre, haga, Señor amado, volver los pasos de aquel que está en camino, Señor, en caminos que no son agradables a usted, y hágalos venir, Señor, a las sendas antiguas, Padre. En el nombre de Jesús le pedimos misericordia, Señor. Ayúdenos, amado Rey. Oh Abba, Padre, ayúdenos, Señor, a volver a usted, al primer amor, Señor amado, como usted lo dice en su palabra, Señor. Se lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús, y que esta palabra caiga, Señor, en tierra fértil para que pueda tener frutos dignos de arrepentimiento, Señor. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Pues, amados hermanos, el día en que Jesús guardó silencio. Y te invito a que me acompañes a Isaías 53:7, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. Hoy el mensaje de Dios es para hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, con respecto al sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en esa cruz del Calvario. Yo recuerdo que tenía meses, tenía días, semanas en que había yo recibido a nuestro Señor Jesucristo como mi Salvador, como mi suficiente Salvador. Y recuerdo que grandes cosas empezaron a suceder dentro de mí, y una de ellas fue la necesidad de conocerle, de amarle. Y por ello yo le pedí desde lo más profundo de mi corazón
que me ayudara y me enseñara a amarlo. Y pues en algún momento vi la respuesta de Dios. Vi la respuesta de Dios llegando a mis manos un papel con una reflexión que hasta el día de hoy quebranta mi corazón. Y este papel tenía ese título: el día en que Jesús guardó silencio. Y pues este mismo título es el que vino hace unos días a mi corazón, y es por eso que hoy yo quiero compartirlo contigo. Pero esta vez, así lo puso Dios, está sustentado en la palabra de Dios, los momentos en que nuestro Señor Jesucristo guardó silencio. Y pues antes de iniciar con la palabra de Dios, en donde Él me lo fue fundamentando, yo te quiero compartir contigo esta reflexión. Abre tu corazón, abre tus oídos, no los endurezcas, y pues escúchalo. El día en que Jesús guardó silencio. Aún no llego a comprender cómo ocurrió, si fue real o un sueño. Solo recuerdo que ya era tarde y estaba en mi sofá preferido con un buen libro en la mano. El cansancio me fue venciendo y empecé a cabecear. En algún lugar entre la semi-inconsciencia y los sueños me encontré en aquel inmenso salón. No tenía nada en especial, salvo una pared llena de tarjeteros como los que tienen las grandes bibliotecas. Los ficheros iban del suelo al techo y parecía interminable en ambas direcciones. Tenían diferentes rótulos. Al acercarme, me llamó la atención un cajón titulado "Muchachos que me han gustado". Lo abrí descuidadamente y empecé a pasar las fichas. Tuve que detenerme por la impresión. Había reconocido el nombre de cada uno de ellos. Se trataba de los muchachos que a mí me habían gustado. Sin que nadie me lo dijera, empecé a sospechar dónde me encontraba. Este inmenso salón con sus interminables ficheros era un crudo catálogo de toda mi existencia. Estaban escritas las acciones de cada momento de mi vida, pequeños y grandes detalles, momentos que mi memoria había ya olvidado. Un sentimiento de expectación y curiosidad, acompañado de intriga, empezó a recorrerme mientras abría los ficheros al azar para explorar su contenido. Algunos me trajeron alegría y momentos dulces. Otros, por el contrario, un sentimiento de vergüenza y culpa tan intensos que tuve que volverme para ver si alguien me observaba. El archivo amigos estaba al lado de amigos que traicioné y amigos que abandoné cuando más me necesitaban. Los títulos iban de lo mundano a lo ridículo: libros que he leído, mentiras que he dicho, consuelo que he dado, chistes que conté. Otros títulos eran asuntos por los que he peleado con mis hermanos, cosas hechas cuando estaba molesto, murmuraciones cuando mamá me reprendía de niña, videos que he visto. No dejaba de sorprenderme de los títulos. En algunos ficheros había muchas más tarjetas de las que esperaba y otras veces menos de lo que yo pensaba. Estaba atónito del volumen de información que mi vida había acumulado. ¿Sería posible que hubiera tenido el tiempo de escribir cada una de esas millones de tarjetas? Pero cada tarjeta confirmaba la verdad, cada una escrita con mi letra, cada una llevaba mi firma. Cuando vi el archivo canciones que he escuchado, quedé atónita al descubrir que tenía más de 3 cuadras de profundidad y ni aún así vi su fin. Me sentía avergonzada, no por la calidad de la música, sino por la gran cantidad de tiempo que demostraba haber perdido. Cuando llegué al archivo Pensamientos lujuriosos, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Solo abrí el cajón unos centímetros. Me avergonzaría conocer su tamaño. Saqué una ficha al azar y me conmoví por su contenido. Me sentí asqueada al constatar que ese momento, escondido en la oscuridad, había quedado registrado. No necesitaba ver más. Un instinto animal afloró en mí, un pensamiento dominaba mi mente. Nadie debe ver estas tarjetas jamás. Nadie debe entrar jamás a este salón. Tengo que destruirlo. En un frenesí
Arranqué un cajón, tenía que vaciar y quemar su contenido, pero descubrí que no podía siquiera quitar una sola del cajón. Me desesperé y traté de tirar con más fuerza, solo para descubrir que eran más duras que el acero cuando intentaba arrancarlas. Vencido y completamente indefensa, volví al cajón a su lugar, apoyando mi cabeza al interminable archivo, testigo invencible de mis miserias. Empecé a llorar. En eso, el título de un cajón pareció aliviar en algo mi situación. Personas a las que les he compartido el Evangelio. La manija brillaba. Al abrirlo, encontré menos de 10 tarjetas. Las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos. Lloraba tan profundamente que no podía respirar. Caí de rodillas al suelo llorando amargamente de vergüenza. Un nuevo pensamiento cruzaba mi mente. Nadie deberá entrar a este salón. Necesito encontrar la llave y cerrarlo para siempre. Y mientras me limpiaba las lágrimas, lo vi. Y decía en mi interior, no puede ser, cualquiera menos Jesús. Impotente, vi cómo Jesús abría los cajones y leía cada una de mis fichas. No soportaba yo ver la reacción. En ese momento no deseaba encontrarme con su mirada. Intuitivamente Jesús se acercó a los peores archivos. Y yo decía, ¿por qué tiene que leerlos todos? Con tristeza en sus ojos buscó mi mirada y yo bajé la cabeza de vergüenza. Me llevé las manos al rostro y empecé a llorar de nuevo. Él se acercó, puso sus manos en mis hombros. Pudo haber dicho muchas cosas, pero él no dijo una sola palabra. Allí estaba junto a mí en silencio. Era el día en que Jesús guardó silencio y lloró conmigo. Volvió a los archivadores y desde un lado del salón empezó a abrirlos uno por uno y en cada tarjeta firmaba su nombre sobre el mío. Yo le grité no y corrí hacia él y lo único que atiné a decir fue no lo hagas. Cuando le arrebaté la ficha de su mano, su nombre, su nombre ya estaba puesta en ellas. No eran sus culpas, eran las mías, pero allí estaban escritas en un rojo vivo. Su nombre cubrió el mío, escrito con su propia sangre. Tomó la ficha de mi mano, me miró con una sonrisa triste y siguió firmando las tarjetas. No entiendo cómo lo hizo tan rápido. Al siguiente instante lo vi cerrar el último archivo y venir a mi lado. Me miró con ternura a los ojos y me dijo, consumado es, está terminado. Yo he cargado con tu vergüenza y culpa. En eso salimos juntos del salón que aún permanece abierto porque todavía faltan más tarjetas que escribir. Aún no sé si fue un sueño, una visión o una realidad, pero de lo que sí estoy segura y convencida es que la próxima vez que Jesús vuelva a ese salón encontrará más fichas de que alegrarse, menos tiempo perdido y menos fichas vanas y vergonzosas. Pues, amados hermanos, esta fue una reflexión que en algún momento llegó a mi corazón y tocó totalmente mi alma, porque yo le había pedido a nuestro Señor Jesucristo que me enseñara a amarlo, porque quería yo enamorarme de Él. Y pues, amados hermanos, Él empezó a trabajar de esta forma conmigo. Me mostró el gran sacrificio que Él hizo por mí. Y por ello es que hoy yo te lo quiero compartir. Pero hoy, basado en el fundamento bíblico. En los evangelios se nos relata cómo la noche en que nuestro Señor Jesucristo fue entregado, cómo Él subió al monte Sinaí, al monte de los olivos, y fue al huerto de Getsemaní a orar. Ahí es donde empieza un relato, donde empieza ya el cierre final de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él va al huerto Getsemaní para orar, para buscar el valor, para buscar misericordia, para buscar las fuerzas de su Padre. Y para ello yo quiero compartir contigo el pasaje bíblico que está en Mateos capítulo 26, versículo 36, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús ora en Getsemaní.
Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Pues aquí, amados hermanos, en este pasaje que acabo de leerte, podemos ver el primer silencio que hizo nuestro Señor Jesucristo. El primer silencio que Él nos dio cuando Él regresó por segunda vez y volvió a encontrar a sus discípulos durmiendo. Solamente los observó, solamente los vio, y Él regresó a continuar orando y buscando ese valor, esa fuerza de su amado Padre. Vemos en este primer silencio que hace nuestro Señor Jesucristo, y hoy nosotros lo podemos meditar, podemos ahora ponerlo en nuestras vidas, que es tiempo de que despertemos de ese sueño, porque así como sus discípulos quedaron dormidos cuando Él les dijo que velaran y oraran, y más sin embargo ellos cayeron en un sueño profundo, hoy el Señor nos está haciendo un llamado a su iglesia, a su pueblo, a todo aquel que se retiró de Él, que se vuelva, que despierte, que nuevamente vuelva a su primer amor. Es tiempo nuevamente de volver a la sintonía, de volverse a conectar, de tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. Es momento de despertar a las cosas espirituales y de pasar tiempo con el Maestro, tiempo con el Rey de Reyes. Él nos está pidiendo que en lo secreto, que en la intimidad le busquemos, porque Él va a revelar, como lo ha estado haciendo, revelando sus planes, sus propósitos. Nos quiere mostrar esos secretos de la cual habla cuando lo dice en Jeremías 33:3. Clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es momento de que se despierte el pueblo, es momento que se despierten sus discípulos, es momento que se despierte todo aquel que quiere servirle. Necesitamos orar para conocer el corazón y el plan de Dios. Es hora de despertarse, porque mientras estás dormido, Satanás sigue trabajando, pero también Dios sigue actuando, sigue llevando a cabo su obra, pero tú te lo estás perdiendo mientras sigues durmiendo. Así que este fue el primer silencio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Podemos nosotros verlo, si tú te imaginas esa mirada, que llegue nuestro Señor Jesucristo a tu recámara, a tu dormitorio, y que te vea dormido. ¿Qué expresión tú te puedes imaginar? ¿Cómo crees tú que Él te haya visto durmiendo? Yo lo he percibido así y siento, nos ve con tristeza, nos ve aún con comprensión, pero con tristeza, porque el tiempo ya se está acabando. Él nos dice que llenemos nuestra lámpara de aceite para cuando esté ya su venida,
No seamos como las vírgenes insensatas que se les estuvo hablando, se les estuvo previniendo, mas sin embargo no hicieron caso. Se confiaron y pues lamentablemente llegó el día de que el novio viniera y ellas no estaban listas. Hoy nuestro Señor Jesucristo nos dice: despierte, pueblo mío, levántate. Y pues ese fue el primer silencio de nuestro amado Dios. Ahora te comparto el siguiente. Después de todo esto, de que Jesús oró en el Getsemaní y de que vimos su arresto, que fue llevado por la traición de uno de sus discípulos, Judas Iscariote, y todo lo que conllevó el arresto de nuestro Señor Jesucristo, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, después de ser arrestado, es llevado ante el concilio. Y ahí nuevamente podemos nosotros ver en Mateo 26:59, donde dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose al sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Amados hermanos, este segundo silencio que hizo nuestro Señor Jesucristo fue cuando estuvo recibiendo falsos testimonios contra Él. Fue cuando testigos falsos estuvieron levantando testimonios que no eran reales, testimonios que no eran verdaderos, todo con el fin de poder tener algo para que Él pudiera ser llevado a la muerte. Todos los que hemos leído estos pasajes hemos visto cómo nuestro Señor Jesucristo, después de este juicio injusto y bochornoso, fue sentenciado a la muerte. Pero no fue sentenciada a una muerte cualquiera, sino a la muerte de cruz. A Jesús, después de haberle llevado a este concilio, Él no se defendió, Él simplemente cayó. Nuevamente calla nuestro Señor Jesucristo ante los falsos testimonios, así como tú o como muchos que han llevado la palabra de Dios, así como muchos que han dispuesto su corazón en agradarle a nuestro Señor Jesucristo, así como muchos han dispuesto su corazón en obedecerle. Satanás también se levanta, así como se levantó en contra de nuestro Señor Jesucristo, también se levanta contra ti. Tú te preguntas: ¿por qué? Cuando más he decidido obedecerle, cuando más he decidido agradarle, es cuando más estoy encontrando obstáculos. De pronto empiezas a ver que hay un chisme, que hay una murmuración, que hay una calumnia en contra tuya. Y empieza tus ánimos a menguar, empieza tu fe a tambalearse. Y aquí nuestro Señor Jesucristo, a pesar de recibir estos falsos testimonios de los que se decían conocer las Escrituras, en ese tiempo era el Pentateuco, los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio, o sea, estaban acusándolo de falso, estaban con falsos testimonios contra la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y más sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, ante todas estas aseveraciones que hacían en contra de Él, y aún Él sabiendo que era parte de Satanás, plan perverso y satánico del enemigo, no abrió su boca, no se defendió. Nosotros podemos ver en el siguiente texto que Él solamente contestó cuando le dijeron que si era el Hijo de Dios, y Él solamente dijo: tú lo has dicho. Y dijo: además os digo
que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esta respuesta que dio nuestro Señor Jesucristo después de guardar silencio no fue para defenderse de las injurias de los falsos testimonios, simplemente dijo lo que era una verdad. Así como en ese momento nuestro Señor Jesucristo guardó silencio, también volvió a guardar silencio cuando fue llevado ante Pilato y Pilato le interrogó. Y ahí en Mateo 27:11 dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús les dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Aquí Dios, nuestro Señor Jesucristo, nuevamente guarda silencio contra el falso testimonio, contra todas las palabras de mentira que decían en su persona los principales sacerdotes, los ancianos, los que decían conocer de la palabra de Dios. Ellos buscaban cómo destruirle con palabras de mentira, pero Jesús no respondió. Jesús guardó silencio. Y ahí vemos el segundo silencio de parte de Dios. Vemos un silencio que Dios hace ante los falsos testimonios. Y cuando Jesús es sentenciado a muerte y es llevado al espacio del gobernador, y cuando empieza a ser azotado, y aquí está escrito en la palabra en el versículo 27 del capítulo 27 que dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, y después de haberle escarnecido le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Aquí nuevamente nuestro Señor Jesucristo guarda silencio ante la burla de los soldados, guarda silencio ante estos soldados que le desnudaron, que le quitaron sus ropas para golpearle. Aquí dice que le golpearon la cabeza con esas cañas, que le pusieron una corona de espinas y se burlaron, se mofaron de él. Le escupían su rostro, lo escarnecieron, y nuestro Señor Jesucristo guardó silencio. En todos estos momentos, Cristo mostró una misericordia incomprensible. Tuvo misericordia de sus discípulos cuando se durmieron, cuando Él más necesitó de sus apoyos. Tuvo misericordia de esos guardias que se burlaron, que se mofaron de Él. Tuvo misericordia de los judíos, de los gobernadores, de los ancianos, de los fariseos. Tuvo misericordia de ellos, a pesar de estar recibiendo las peores palabras, las peores ofensas, la forma como le escupieron el rostro, la forma como se burlaron de Él. Y Él simplemente guardó silencio. Bien dice la palabra de Dios: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ahí nuevamente nosotros podemos percibir el silencio de parte de Jesús, lleno de misericordia. Una misericordia porque lo estaban destruyendo física, moral,
Totalmente lo estaban queriendo acabar, pero era parte del plan divino que había para nuestra redención. Todos los que lo injuriaban, a pesar de todas las injusticias que Jesús había sufrido hasta ese momento, los judíos todavía no estaban contentos, no estaban satisfechos de todo lo que le habían hecho. Lograron que fuera sentenciado a muerte, hicieron que fuera sentenciado a muerte. Ese es el hombre vil, ese es el hombre que busca deshacer las cosas de Dios. Tuvo que valerse de mentiras, tuvo que valerse de falsos testimonios para poder llevar al Hijo de Dios a la muerte. Y de esta manera se cumplió la profecía que está en Salmos 22, versos 7 al 8, que dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Sin lugar a dudas, los ancianos, los fariseos, los judíos y todos aquellos que le tenían tanta envidia y llegaron a tener ese odio, veían este espectáculo tal vez con satisfacción, con alegría, porque ellos sentían que habían logrado lo que tanto habían deseado cuando empezaron a ver que Jesús hacía milagros, hazañas. Lo que Jesús vino a enseñar a ellos no les agradó y ellos creían que ahí se estaba acabando lo que Jesús había hecho. Mas sin embargo, ahí empezaba la obra de nuestro Señor Jesucristo, la obra de redención. Y aunque nos parezca tal vez a nosotros o a muchos incomprensible cómo alguien puede llegar de esa forma a sufrir todo eso, nosotros estamos viendo literalmente hoy en día, estamos viendo cómo pueden valorar, cómo pueden agradecerle a nuestro Señor Jesucristo por lo que hizo. Vemos que lo cargan en un crucifijo, en una cruz de madera, pero no han vivido, no lo tienen en su corazón todo este sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo hizo por nuestros pecados, las injurias que Él tuvo que padecer, todas las burlas, todos los golpes, los latigazos que recibió nuestro Señor Jesucristo. Cuando fue sentenciado a muerte, fue obligado a cargar con ese madero sobre sus hombros y tuvo alguien que ayudarle a cargar ese madero. Pero más sin embargo, Él caminó hacia donde iba a ser crucificado y todo ese caminar que Él tuvo no abrió su boca. Yo lo puedo percibir así. Caminaba en esa sangre derramada, el dolor que solamente Él pudo soportar por nuestros pecados. Mas sin embargo, la gente que veía caminar a nuestro Señor Jesucristo en ese estado, aún tenían el valor de soltar injurias contra Él. Muchos todavía le dijeron: tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Se mofaban así del Señor, expresando su desprecio por Él y haciéndolo sentir una vez más su debilidad y abandono. Pero no podían comprender que eso ya era parte del plan de Dios. Jesucristo dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos nunca entendieron el sentido espiritual de esta profecía que nuestro Señor Jesús dio. Otra injuria que le decían cuando ya estaba en esa cruz: sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Aquí vemos cómo ellos trataban de desafiarlo para que Él descendiese de esa cruz y se salvara a sí mismo. Buscaban tentarlo nuevamente, como lo hizo una vez el diablo cuando salía de ese desierto de los 40 días de ayuno.
Esto lo podemos nosotros encontrar en Mateos 4, 8, 9, cuando leemos: le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. En aquella ocasión, igual como ahora, le hacían una invitación, lo retaban para que se bajara de la cruz, mas sin embargo Jesús guardó silencio. ¿Cuántos de nosotros hemos levantado estas palabras cuando no llega respuesta a tu vida? Cuando a pesar de que has querido entregarle tu corazón a Jesús y no ves milagros, no ves hazañas como tú te lo has puesto en tu mente. Muchas veces nos es tan fácil pedirle ese milagro a nuestro Señor Jesús, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Y hay una razón por la cual nuestro Señor Jesucristo no ha hecho ese milagro. Tenemos que aprender a valorar, porque Él sabe tu levantar y sabe tu sentar. Sabe lo que vas a decir antes de que tú ya lo tengas en tus pensamientos. Aún en la punta de tu lengua Él sabe lo que tú vas a decir. Por eso muchas veces Dios detiene sus promesas, porque nos quiere afirmar en Él. Nos quiere enseñar a que permanezcamos en Él, para que podamos tener esos frutos de lo que habla su palabra. Nos pule, nos limpia, nos purifica, porque Él quiere que entremos a la nueva Jerusalén. Y a la nueva Jerusalén solamente van a entrar los que no tienen manchas, los que no tienen arrugas. Por eso Él nos enseña a caminar en este mundo contaminado, a caminar pacíficamente, mansamente y con humildad. Pero muchas veces nos levantamos con esa ira, con ese enojo, porque no podemos, porque no lo logramos. Pero cuando te rindas a Él, cuando reconozcas que Él pagó esa soberbia, ese orgullo, esa autosuficiencia, cuando Él caminaba a esa cruz, cuando Él estaba en esa cruz padeciendo toda injuria, toda palabra para lastimarle, todo golpe que le dieron, mas sin embargo Él cayó, porque Él llevaba consigo tu pecado. Hoy es momento de que tú hagas un alto en tu vida y medites y valores lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por ti. Otra de las injurias que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo es que le decían: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Y es curioso, porque también a los que hoy le servimos a Cristo nos lo dicen. ¿De qué me hablas tú de restauración si tu esposo todavía no ha regresado? ¿De qué me hablas tú si estás en los caminos de Dios, pero tu hijo está alejado de Él? ¿Por qué hablas de que Jesús es amor y mira cómo están aquellos? Y un sinfín de cosas que la gente puede decirte, la gente que no conoce de Dios, aún la gente que dice saber de Dios, conocerle, pueden llegar estas palabras a tu corazón. A mi vida han llegado muchas veces, a mi corazón han llegado palabras para desanimarme, para que yo baje la guardia, para que yo mengüe en la búsqueda de Dios. Pero hoy yo te quiero decir que Dios no tiene por tardanza sus promesas como muchas la tienen. Eso me lo dio Dios. Yo he visto con mis propios ojos matrimonios restaurados. Yo he visto con mis propios ojos cómo Jesús ha sanado esos corazones lastimados. He visto cómo ha vuelto esos pasos de ese esposo infiel, adúltero, y lo ha traído a Él, le ha perdonado y ha restaurado en medio de las ruinas,
lo he visto. He participado en el gozo de esas hermanas, en el gozo de esos hermanos, en donde ese milagro, ese prodigio ha sido hecho, ha sido consumado. Lo he vivido en carne propia, esos milagros. Por eso mi fe no mengua. Por eso mi fe crece cada día más. Porque lo que Él dijo ya está hecho. Consumado es, dijo el Señor Jesucristo en esa cruz del Calvario. Es por eso que hoy yo te invito, te exhorto a que si han llegado palabras de desánimo, de reto a tu vida y no has visto la respuesta de Dios hasta el día de hoy a tu vida, no te desanimes. Pero Dios, Él permite que haya un tiempo de espera para que ese fruto de la paciencia pueda tener esa raíz en tu corazón. De esa paciencia crece la fe. Hoy nuestro Señor Jesucristo te dice, si tú estás enfermo y la gente te ha dicho, has llegado a orar por sanidad, otros se han sanado, ¿por qué tú no sanas? ¿Por qué tú no te sanas si le estás sirviendo a un Cristo de poder como tú lo dices? Es el enemigo que te lo está diciendo. Solamente cierra tus ojos y dile así, heme aquí, Señor, que se haga todo conforme a tu voluntad, porque si a Dios le placiera sanarte en este instante, así ya está hecho. Pero muchas veces Dios permite un tiempo de prueba, un tiempo para que tu paciencia y tu fe sean afirmados. Así que hoy puedes entender que nuestro Señor Jesucristo padeció lo que tú estás padeciendo en este día. También otra de las cosas que le gritaban cuando estaba colgado ahí en el madero: el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y le creamos. Era una trampa de Satanás, como queriendo tentarlo, pero él ya sabía de esa hipocresía. Él veía la hipocresía que esas personas tenían en su corazón. También vemos las dos personas que lo pusieron alrededor de nuestro Señor Jesucristo, a los dos ladrones, como uno de esos ladrones le empezó a decir: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y a pesar de que este ladrón estaba a las puertas de la muerte, y que sabía que él sí se merecía esa muerte, todavía ofendió a nuestro Señor Jesús, como muchos hemos ofendido a nuestro Señor Jesucristo, porque no ha actuado como nosotros hemos querido, porque no lo ha hecho en el tiempo que nosotros lo hemos querido, porque no nos ha dado lo que nosotros hemos querido. Muchos nos hemos comportado como ese ladrón malagradecido, pero hubo otro ladrón que recapacitó y que humildemente bajó la cabeza, que humildemente le pidió a nuestro Señor Jesucristo que tuviera misericordia de él. Y hoy nuestro Señor Jesucristo nos llama a todos aquellos que podamos reconocer nuestros errores, que reconozcamos nuestros pecados delante de Él. Que hoy nosotros, en estos tiempos que estamos viviendo, podamos estar a cuentas con Él. Podamos reconocer que todavía tenemos pensamientos lujuriosos. Podamos reconocer que tenemos pensamientos de envidia. Podamos reconocer que todavía tenemos pensamientos de codicia, de avaricia. Que cierras tu mano al huérfano, a la viuda, al menesteroso. Hoy nuestro Señor Jesucristo quiere que te vuelvas a Él. Que dejemos de ser malagradecidos y podamos decirle a nuestro Señor Jesucristo: gracias, gracias por lo que tú hiciste por mí. Hoy nosotros tenemos que volver nuestros ojos a nuestro Señor Jesucristo y darle las gracias, porque nosotros merecíamos pagar, que hubiéramos pagado esos pecados.
mas sin embargo Él lo hizo por ti y lo hizo por mí. Hasta ahí nuestro Señor Jesucristo guardó silencio, un silencio lleno de misericordia por todo lo que le hacía. Pero llegó el momento, a la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Jesús ya había pasado 3 horas en la cruz y aún pasarían otras 3 más antes de que expirara. En el Evangelio de Marcos nos dice que justo a la mitad, a la hora sexta, sobre las 12 del mediodía, ocurrió algo asombroso. Hubo tinieblas sobre la tierra. Y aquí debemos entender que fue un fenómeno sobrenatural, puesto que a esa hora es cuando el sol brilla en toda su intensidad. Estas tinieblas expresaban la oscuridad espiritual que envolvía a Jesús en la cruz. En un sentido simbólico, las tinieblas significan la separación de Dios. Las tinieblas de afuera eran una de las expresiones que Jesús usaba para referirse al infierno, por cuanto se trataba de algo absolutamente fuera de la presencia de Dios. Hasta ese momento Jesús había sido abandonado por todos, por sus discípulos. Pero todavía podía decir: mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Pero al entrar dentro de esas tinieblas tan profundas que cubrieron ese cerro llamado Gólgota, el Hijo estuvo completamente solo, abandonado, incluso hasta por su propio Padre. Jesús lo expresó así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y nosotros también nos preguntamos: ¿por qué Jesús fue desamparado de ese modo? ¿Por qué las tinieblas le separaron de su Padre? Y todo indica cuando Dios mismo estaba juzgando el pecado de la humanidad y cargando su culpabilidad sobre su propio Hijo. Y el apóstol Pablo lo expresó de esta manera: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Si el resultado del pecado es la separación de Dios, al cargar nuestro Señor Jesucristo con la culpa del mundo, con tu culpa, con mi culpa, Dios tuvo que apartarse de su Hijo y exponerlo a su ira y a juicios divinos. En Isaías 59:2 podemos leer: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Las tinieblas nos enseñan la profunda gravedad del pecado a los ojos de Dios. Es como si hasta el mismo universo entendiera esto y se vistiera de luto, sumido en la oscuridad, para no presenciar aquella escena tan dolorosa. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De entre las tinieblas, nuestro Señor Jesucristo abrió sus labios. Y dentro de las fuerzas que Él sacó, hubo un grito de desamparo, un grito de desesperación, de dolor, porque se sintió abandonado totalmente. En Salmos 22:1-2 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Aquí se describe la ruptura entre el Padre y el Hijo, y lo que constituye esa parte en donde ahora pasamos al silencio del Padre. Nosotros podemos ver que Él estaba en ese momento ocupando el lugar del pecador. Es ahí donde nuestro Señor Jesucristo ocupó nuestro lugar. Cargó su pecado, tuyo, mío, el de todos los que estamos en esta tierra.
Nuestro Señor Jesucristo sin pecado, Él lo hizo suyo para que nosotros fuéramos libertados, para que nosotros fuéramos perdonados, para que nosotros tuviéramos la esperanza de una vida eterna. Es la forma como nuestro Señor Jesucristo sufrió el silencio del Padre. Tal vez nosotros no lo entendamos, esta magnitud de lo que sucedió, pero nosotros podemos valorar, podemos pedirle al Espíritu de Dios que nos ponga en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, eso que padeció nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos valorar el inmenso sacrificio que Él hizo por ti y por mí. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí podemos ver, fue tan grande el amor de nuestro amado Dios, del poderoso de Israel, del gran yo soy, del Adonai, por la humanidad, que dio a su único Hijo por nosotros, para que Él padeciera nuestro pecado, para que Él padeciera nuestra iniquidad, para que Él padeciera todas las maldiciones, para que Él padeciera todas esas enfermedades y lo llevara sobre Él. Ese es el inmenso amor del Padre hacia esta raza caída, hasta este mundo caído. En Salmos 22, 4, 8 nos dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Aquí nosotros podemos ver el silencio del Padre, el silencio de amor, el silencio de ese infinito amor que nuestro amado Dios derramó por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Sofonías 3:17 nos dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Qué respondió el Padre a la oración del Hijo en Getsemaní? Solamente silencio. ¿Qué dijo el Padre ante la apatía espiritual de los discípulos? Silencio. Ante el juicio injusto y las falsas acusaciones, silencio. Ante las burlas, silencio. Ante el sufrimiento del Hijo, silencio. Ante el clamor de su Hijo cuando decía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Silencio. No respondió nada. Silencio, silencio de amor por su Hijo, por el Hijo que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse y se complació en satisfacer la justicia del Padre en el mayor acto de amor jamás sucedido. Silencio de amor por ti y por mí, porque sabía que todo aquello era necesario para nuestra salvación. El Padre guardó silencio ante la agonía del Hijo por amor, porque tenía que ser consumado. Tenía que ser consumado el plan de salvación. Tenía que ser consumado por su Hijo unigénito, que bajara a lo más profundo de los Hades y venciera a aquel que tenía el imperio de la muerte, Satanás, y resucitara. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que guardar silencio. Nuestro Señor Jesucristo guardó silencio ante todo y por todo, por amor a nosotros, por amor por ti, por amor por mí. El Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendice con esas bendiciones espirituales, guardó silencio por ti y por mí, para que fuera hecho el plan de redención, para que fuera consumado hasta el final. Hasta el final, nuestro Señor Jesucristo
fue como ese cordero que dice la palabra. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Cuántas veces el Padre, nuestro Padre, el gran yo soy, nuestro amado poderoso de Israel, el que nos ha dado la potestad de ser hijos de Él, por haber recibido a nuestro Señor Jesucristo, por creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces nuestro Señor Jesucristo tienen que seguir guardando silencio ante nosotros? ¿Cuántas veces hemos sido insensibles a sus mandatos? ¿Cuántas veces hemos sido apáticos a su orden? ¿Cuántas veces nos ha dicho velad y orad para que no caigas en tentación? Y no hemos hecho caso. Seguimos durmiendo, seguimos pensando que va a haber tiempo. Y déjame decirte, el tiempo ya está. Por eso Dios nos está hablando. Solamente por nuestro Señor Jesucristo vamos a llegar al Padre. No hay ni un camino más que solamente el camino que es Jesucristo, el quien nos lleva al Padre. Una sola verdad que es nuestro Señor Jesucristo, quien nos lleva al Padre. Una sola vida que es nuestro Señor Jesucristo, quien nos lleva al Padre. Es necesario que despertemos, es necesario que nos levantemos y es necesario que te vuelvas a nuestro Señor Jesús y que le pidas que vivifique tu espíritu con su Santo Espíritu. Es necesario que te levantes de donde estás sentado, dormido, y empieces a llenarte de Él. Conoce quién es Jesucristo. Yo hoy he entendido algo. ¿Por qué en las iglesias, las iglesias de nuestro amado Dios, todavía hay personas con amargura, con celos, con envidia, con hipocresía, con apatía espiritual, con tanta murmuración? Es porque todavía no han conocido a nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú conozcas al verdadero Rey de Reyes, Señor de Señores, cuando le conozcas y vivas en carne propia lo que Él hizo por ti, vas a tener un corazón agradecido, vas a correr a sus pies y le vas a pedir perdón. Pero tienes que conocerle, tienes que conocer a aquel que dio la vida por ti. Hoy vemos tantas jóvenes, hoy vemos tantas mujeres que han sido abandonadas, llorando porque anhelan que el hombre les dé la vida por ellas. Hoy te digo a ti, mujer, hoy te digo a ti, joven, deja de poner los ojos en el hombre que muere y que se lo comen los gusanos. Hay uno que dio la vida por ti y que te ama con amor eterno y prolonga sus misericordias. Y ese se llama Jesucristo. Si tú no conoces al verdadero amor ahorita que puedes tenerlo y buscas el amor carnal, el amor del hombre, déjame decirte que te vas a decepcionar, te vas a frustrar. Porque el único amor que llena, el único amor que te sostiene, el único amor que te fortalece, el único amor que te va a ayudar a hacerle frente a todo esto que se va a dejar venir, es el amor de Jesucristo. Es el único amor que tiene vida eterna. Hoy nuestro Señor Jesucristo nos los dice y nos los pide. Dios está mirándote en silencio, en un silencio de misericordia, en un silencio de compasión, en un silencio de amor. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para correr a Él? ¿Qué esperas para dejar de conmiserarte? ¿Qué esperas para dejar de culpar a tu padre o a tu madre por lo que te hicieron o por lo que no te dieron?
¿Qué esperas para perdonar? Perdona para que puedas amar. Si no perdonas, no vas a poder amar. Si no perdonas en ese perdón de Cristo, no vas a poder gozar de ese infinito amor que Él nos da. Hoy nuestro Señor Jesucristo nos quiso hablar de su silencio, pero es un silencio de amor, un silencio en donde dice: velad y orad, velad y orad, así como se los dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que, amados hermanos, esta fue la palabra de nuestro amado Dios, que hoy nos está diciendo: levántate, despierta tú que duermes, porque la hora ya está. Así que te voy a dejar con una alabanza. Medita, reflexiona en todos tus pasos que has dado hasta el día de hoy. Jesús te está esperando con los brazos abiertos. Jesús está aquí con un amor eterno. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré.
Estás escuchando Derribando Fortalezas. Derribando Fortalezas. En un momento regresamos. Bendiciones, hermanos. Dios bendiga a todos los que nos están escuchando. Esperamos que el tema haya sido de bendición para sus vidas. Fue de bendición para mi vida. Siempre me recuerda cuando yo acepté a Cristo. Fue hace 5 años. Yo tenía 19 años y fue después de pasar un proceso que tardó aproximadamente 1 año. Yo llego a la iglesia desde que tenía 12. Entonces yo conocí o escuché más bien del evangelio a partir de esa edad. Y posteriormente yo entro a la secundaria, después entro a nivel prepa, pero cuando los hermanos nos comparten que el hecho de que nuestros papás lleguen a la iglesia o el hecho de que nosotros nazcamos en cuna cristiana, tal vez no fue mi caso, pero cuando comparten el punto que dice que la salvación es personal, o sea, no tiene nada que ver que nuestros papás lleguen o no lleguen a la iglesia, los que debemos recibir salvación somos nosotros. Entonces, yo vi esta parte muy palpable en mi vida porque mi mamá ha llegado a la iglesia desde hace más de 10 años y igual yo he llegado, la acompañaba y no puedo decir que no me gustaba llegar, que no puedo decir que me llevaban a la fuerza o que iba enojada, porque en realidad me gustaba ir con ella, me gustaba acompañarla. Muchos años participamos en un programa igual y yo compartía cierta palabra del evangelio, alguna reflexión, y muchos años yo me mantuve compartiendo la palabra y siendo una cosa en la escuela, compartiendo la palabra y siendo otra cosa en mi casa. Y aunque tal vez no hice muchas cosas que pudieran sonar más escandalosas, para Dios no es necesario que yo tomara o que yo fumara o que yo me fuera de fiestas, porque lo que Dios ve realmente pues es cómo está nuestro corazón, cuáles son nuestras verdaderas intenciones. En el programa anterior nuestras hermanas mencionaban algo sobre las intenciones. El tema era diferente, pero las intenciones se aplican para todo en nuestras vidas. Entonces la intención con la que yo hacía muchas cosas era falsa y en muchas otras era totalmente desagradable a Dios. Entonces, si yo compartía un mensaje, si yo iba a la iglesia, incluso si yo compartía algo en la iglesia, pues mi corazón y la intención de mi corazón no era sincera. Y cuando yo hacía algo en la escuela, pues también estaba siendo hipócrita, estaba siendo falsa. Y pues obviamente eran situaciones que a Dios no le agradaban, pero que Él me permitió vivir. Él permitió que yo viviera de esa forma durante muchos años. Y llegó un momento en el que yo dije pues que ya no quería llegar a la iglesia, yo me iba a apartar, iba a continuar con mi carrera y pues iba a probar cosas que tal vez no pude probar mientras estaba en mi casa con mi mamá, con los hermanos viéndome, porque pues también tenía algo muy fuerte que era el que van a pensar o el que van a decir de mí. Entonces también fue algo que me atormentó por muchos años. Entonces llegó un momento en el que dije, bueno, pues ya no me va a importar qué es lo que digan de mí, ya no me va a importar que ya no me vean como la hermanita que se esfuerce, que llegue a la iglesia, voy a hacer lo que yo quiera y pues me voy a ir, ¿no? Pero pues esta parte de mi vida me encanta porque Dios no permitió que se hicieran las cosas como yo las pensaba. Él tenía y tiene un plan diferente para mi vida. No permitió que yo quedara en la universidad cuando yo quise, no permitió que yo quedara en la carrera que yo quería, aunque aún no lo entienda, Él sí, y para mí es más que suficiente. Entonces yo no estudié durante 1 año, 6 meses estuve pues en mi casa y los siguientes 6 meses yo busqué un trabajo, y lo menciono porque ambas etapas fueron de bendición, fueron sumamente importantes para lo que iba a pasar después,
porque el hecho de que la segunda vez en la que yo intentara presentar mi examen y no pudiera hacerlo fue muy duro para mí. Luego presento y no vuelvo a quedar, y de verdad fue un golpe en mi corazón. Lloré mucho, pero Dios tenía un propósito con todo eso. Durante ese año que no estudié, Él empezó a tratar con mi corazón. Él empezó a confrontarme, empezó a mostrarme cosas que estaban muy mal en mí, cosas que precisamente es como lo mencionaban en la lectura inicial, me avergonzaría decir o que otros más vieran. Sin embargo, Él las vio, Él vio mi corazón y vio todo, o sea, vio las cosas malas, vio las cosas vergonzosas, pero también vio las heridas, también vio lo que me dolía y cuánto me habían lastimado. Entonces todo eso Dios lo limpia, Dios lo sana, pero fue todo un proceso. Fue un proceso que duró 1 año para que yo lograra aceptar a Cristo, porque durante ese proceso yo aún no era su hija. Entonces, después de ese año logró entrar a la universidad, y en el primer semestre de universidad también siguieron pasando muchas cosas en mi vida. A mediados del semestre algo muy raro pasó en mi corazón, era una ansiedad que no puedo explicar. Eran sentimientos en mi corazón, pensamientos en mi mente que de verdad eran muy tormentosos. Tal vez psicológicamente aún no puedo explicarlo, ni sentimentalmente ni espiritualmente. Fue algo muy, muy extraño, pero fue algo que me atormentaba. Entonces fue algo con lo que yo luché 4 meses aproximadamente, y el hecho de no decírselo a nadie, de que nadie supiera qué estaba pasando en mi mente, en mi corazón, era aún más tormentoso, porque no podía decirle a nadie que me ayudara en oración, que me diera unas palabras. Y aún no sé por qué pasó de esa forma, pero pues al final de cuentas Dios lo usó. Y durante esos 4 meses Dios empezó a tratar conmigo, empezó a decirme que el aceptarlo no era una cuestión de sentimientos, porque todos los años que yo pasé en la iglesia, yo anhelaba sentir algo que me hiciera decir: ahora sí te entrego mi corazón por esto que sentí, como tocaste mi corazón de esta forma, ahora sí te acepto. O como me hiciste sentir esto, no sé, en la alabanza o en la administración o en el evento de jóvenes o en el congreso, no sé, ahora sí te acepto con todo mi corazón y te voy a servir para toda mi vida. Yo pensaba que así iba a ser, y eso es lo que yo le pedía y eso es lo que yo esperaba. Entonces cada vez que anhelaba eso, que aspiraba una situación como esa y no pasaba, entonces yo me enojaba, me decepcionaba, y pues decía: bueno, entonces tal vez tú no quieres que yo te acepte, tal vez tú no quieres que yo me acerque a ti, y pues seguía con mi vida tibia. Y pues la Biblia habla de las personas que son tibias. Dios dice que nos va a vomitar de la boca. Entonces confrontó mi vida con esa palabra precisamente, y pues en sus 4 meses Dios empieza a trabajar, a hablarme y a decirme que el aceptarlo no tiene nada que ver con sentimientos, no tiene nada que ver con alguna sensación bonita en mi corazón, en mi mente, que no tiene nada que ver con eso, sino es más bien una decisión que va a ir en contra de mis pensamientos, que va a ir en contra de lo que yo quiera sentir o de lo que yo esté sintiendo en ese momento, porque pues también estaba luchando con muchos pensamientos de ateísmo, preguntándome si realmente Dios existía, si realmente podía haber alguien tan inteligente, alguien tan supremo, alguien tan poderoso, alguien más allá de lo que podíamos ver, porque así es como yo me lo preguntaba. No podía creer que hubiera alguien que hubiera creado el universo, los árboles, las moléculas, los átomos. Toda esa parte de mi mente empezó a confrontarme, a hacerme preguntas. Entonces una parte de mí me gritaba pues que no existía, y la otra ni siquiera me hablaba a mí, sino que pedía auxilio y le decía: Señor, ayúdame, porque yo no sé qué hacer con estos pensamientos. Nunca me había topado con esto, jamás en todos los años que llegué a la iglesia había tenido estos pensamientos tan fuertes. Sí, en algunos momentos me preguntaba si Dios realmente existía, si era real, pero eran muy sutiles.
pero en ese momento fueron muy fuertes en mi vida y de verdad me hacían dudar de si yo quería o no quería aceptar a Cristo, creer en Él y ser cristiana, ¿no? Entonces, por esas mismas situaciones que pasaron en mi mente, Él me dice que no tiene nada que ver con emociones, que yo tal vez no iba a sentir algo bonito, no iba a sentir una presencia que descendiera, y no es que no pase, no es que no exista, y no es que Dios no lo haga, sino que simplemente mi decisión de aceptar a Cristo no se iba a basar en esas emociones, porque Él me decía, me explicaba que las emociones pasan. Un momento puedo estar contenta y al otro puedo estar enojada. Entonces yo no podía basar una decisión tan importante y tan eterna en algo tan pasajero. Entonces Él me da el versículo que no me acuerdo si está en Deuteronomio o en Levítico, pero es en una parte del Pentateuco donde Él le dice a su pueblo: yo he puesto delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte. Yo quiero que escoge tú ahora, o sea, yo te doy a escoger a ti cuál quieres, no te estoy forzando a nada, no te estoy amenazando, tampoco te estoy como sobornando con un sentimiento. Yo simplemente te estoy mostrando el camino de la vida. Están estas cosas, es cierto, hay sufrimiento, hay dolor, vas a tropezar, te vas a equivocar, porque era un miedo horrible que tenía a cometer errores, pero Él a diario lo repetía: te vas a equivocar, vas a volver a pecar, te vas a volver a caer, pero yo voy a estar contigo, mi presencia va a ir contigo. Fue algo que me repitió desde que yo llegué a conocer el Evangelio. Y también me decía: y también es el camino de la muerte, escoge ahora, yo quiero que escojas el camino de la vida, pero es tu decisión. Entonces fue algo que repitió muchos días, no fue algo que yo decidiera de un momento a otro. Pero también llegó el momento en que dije: ya estoy cansada también de todos estos pensamientos, ya estoy cansada de ser tan indecisa, de no poder tomar una decisión y de siempre estar dependiendo de la opinión de los demás. Al final de cuentas, los demás, más allá de decir lo que todos dicen de que no van a estar para mí o esas cosas, la salvación es personal, es por eso, ¿no? De que yo no iba a depender de la opinión de las demás personas. Entonces, yo un día, una noche, me acuerdo que fue 24 de diciembre y nada tiene que ver con la fecha, pero a ese día le plació a Dios que yo lo aceptara en mi corazón, y yo me acuerdo que repetí esa oración de fe. Y igual pude haberlo hecho con otras palabras, pero también le plació a Él que yo dijera: Señor, te acepto en mi corazón como mi Rey y mi Salvador. Y fue algo tan maravilloso, porque cosas que yo nunca había escuchado en la iglesia, Él me las empezó a dar sin necesidad. Y no es porque no sea necesario, sino que vi que ya no usó a una persona, sino fue Él y yo. O sea, fue Él hablando directamente conmigo. Me decía que ahora el Espíritu Santo entraba a morar en mi corazón. Él me decía que yo era parte de la familia, que Él ahora era mi Padre, y que esto era un camino que iba a durar hasta el día en que yo muriera. Y fue tan maravilloso y tan impactante ver cómo Él empezó a trabajar conmigo de una manera tan personal, que lo único que provocó es que yo me sintiera totalmente, más allá que satisfecha, sino convencida de lo que había hecho, convencida de que estaba creyendo no solo en un Dios del que todos hablan, ¿no? Como Job dijo: de oídas te he oído, pero ahora mis ojos te ven. Hoy, ese día podía ver que realmente Dios existía, y que más allá de las pruebas científicas, arqueológicas, sociales, porque hay muchísimas pruebas que avalan su existencia y la veracidad de la Biblia, yo podía decir que Él existía por lo que estaba haciendo en mi corazón. Y aún así Él no quitó nada de esas dudas al momento en que yo lo acepté. Las dudas continuaron por mucho tiempo más, pero las quitó en el momento en que a Él le plació igualmente. Y lo que más me sorprendió es que también había, no recuerdo en qué parte lo dice, pero pues es necesario que nosotros aceptemos a Cristo, o más bien que lo confesemos en público.
Entonces él también me llevó a hacerlo en público, pero fueron situaciones que yo no busqué, sino que él puso, y es lo que me ha ido enseñando, que mi caminar con él no depende de lo que los demás piensen o de lo que los demás vean, sino de lo que él piensa de mí. No quiere decir que yo no necesite de los hermanos, porque yo formo parte de un cuerpo, y así como yo necesito o sea, es recíproco, yo les sirvo a ellos y los hermanos viceversamente. Entonces yo estoy para servirles, pero Dios me fue enseñando eso, ¿no? Porque eso estaba muy fuerte en mi mente, de que qué van a decir de mí, qué van a pensar de mí. Entonces ha ido quitando eso poco a poco, y hoy puedo decir que son 4 años que yo en los que yo llevo caminando con él, y pues a finales de yo haré 5, y hoy puedo decir que es la mejor decisión. Y a pesar de los tropiezos que he tenido, a pesar de los errores que he tenido, a pesar de que he pecado nuevamente, de que he fallado como hija al honrar a mis padres, o como hermana, o como cualquier otra cosa, he fallado, Dios me sigue aceptando. Y puedo ver palpablemente cómo Él fue limpiando mis pecados, porque fue algo que también trabajó mucho en mí, la culpa, la condenación que había, cómo Él no me condenaba al ver todo lo que yo había hecho, no me juzgaba y no me señalaba, sí me confrontaba, porque es algo que Dios hace, te confronta con tu pecado, te confronta con lo que haces mal, pero es muy diferente a juzgar y a condenar, porque te enseña, te muestra lo que estás haciendo mal para que podamos aprender de eso. Y pues ha sido un caminar muy difícil, pero es lo mejor que he hecho, y a pesar de que en momentos he querido rendirme, Él no me deja. Eso es lo más impactante, que a pesar de que a veces lo he rechazado, Él no lo hace, me busca, como dicen cantares, y nos enamora. Él es así, Él hace eso, y es de las cosas más impactantes que puedo decir de Él. Y pues este tipo de temas, el que se hable de eso, de cuando Dios guarda silencio ante nuestros pecados, ante nuestros errores, y cómo Él nos limpia, incluso todo lo que tuvo que pasar en la cruz, pues me recuerda todo esto, ¿no? De cómo Él me llamó, cómo no puso en mí situaciones como en otros hermanos que tal vez cayeron en alcohol, cayeron en drogas, y no tiene nada que ver con que si yo lo hice o no lo hice, porque al final de cuentas la Biblia pone un pecado por igual al del otro. Simplemente a Dios así le plació hacerlo conmigo, y estoy agradecida con Él porque no me dejó donde yo estaba. De lo vil y de lo menospreciado, dice su palabra, que nos saca, y ese es donde me sacó a mí, de lo vil, de lo menospreciado, de lo que tal vez nadie quería, Él lo hizo, y estoy agradecida con Él por eso. Y espero que este tema que se compartió haya sido de bendición para tu vida, que puedas ir abriendo tu corazón a Él. A veces no es fácil, las voces de allá afuera nos presionan demasiado. Entonces, pues espero que puedas poner atención a lo que Él quiere decirte, a todo lo que Él ha estado hablando a tu vida a través de los días o de los meses o de las semanas, porque así es Dios, Él nos habla y a veces no escuchamos. Pero pues yo quería compartir eso contigo porque pues tiene mucho que ver con lo que se compartió hoy, de cómo Él me salvó a mí, de cómo Él restauró mi vida, y pues lo sigue haciendo, porque no es algo que ya haya terminado. Y te invito a ti también a que puedas abrirle tu corazón, puedas aceptarlo y ver cómo Él va a empezar a trabajar en ti. Y pues hermanos, el programa aún no ha terminado, quedan unos minutos y los vamos a invitar a que continúen sintonizando, y antes de finalizar pues vamos a darle lectura a algunos mensajes que nos enviaron para posteriormente darle cierre. Amén, gloria a Dios. Pues es de gran bendición, amados hermanos, siempre darle la gloria, la honra a nuestro amado Rey, porque Él es el que hizo la obra. Él es el que nos tiene aquí en este lugar, sin que nosotros en algún momento pudiéramos pensar que íbamos a estar aquí sirviéndole en este horario. Pues aquí estamos, amados hermanos. Y pues para continuar, yo te invito, ya el mensaje de la palabra de Dios pues ya terminó, y pues te invito a que
Si tú todavía no has recibido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, pues te invito a que repitas esta oración de fe. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que he hecho lo malo delante de ti. Me arrepiento de mis pecados, creo que moriste en la cruz del Calvario por mí y derramaste tu sangre para perdonar y limpiar mi vida. Doy gracias a Jesús por morir en mi lugar y por fe confieso lo que en su palabra dice en Romanos 10:10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Pues así, amados hermanos, amado amigo, si tú hiciste esta oración o lo escuchaste y te queda en tu mente y en tu corazón, hazla. Esto te va a ayudar para que pases a ser familia de Dios, para que pertenezcas en esa inmensa familia de nuestro Señor Jesucristo. Y pues también te invitamos a que te congregues. No puedes hacerlo tú solo, tienes que congregarte en una iglesia donde se predique la sana doctrina, en donde hablen de nuestro Señor Jesucristo como Hijo de hombre, como el Hijo de Dios, en donde se alabe y se exalte y se honre la presencia de nuestro amado Rey. Y pues nosotros te invitamos, si todavía no te has decidido, pues te invitamos a que nos visites a la iglesia cristiana Pentecostés Templo Rey de Reyes. Está ubicada en la 11ª Oriente y 3ª Norte, Barrio Nuevo. Es fácil llegar a esta iglesia y pues te esperamos ahí. Los servicios es mañana, precisamente martes a las 5 de la tarde, horario normal. Creo que viene siendo 6 de horario de verano. Y miércoles igual, la misma hora, 5 horario normal, 6 horario de verano. Los sábados es reunión de jóvenes a las 10 de la mañana, horario normal. Y domingos 10 de la mañana, horario normal. Y en la tarde a las 5 de la tarde, horario normal. Así que sigue sintonizando 103.5. Has sido instruido bajo la poderosa palabra de Dios. Él te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Con la diestra de mi justicia. Has escuchado Derribando Fortalezas. Dios te bendiga.